Saludos y buenos días, Puerto Rico. Ahora sí, y ustedes disculpen, pero bueno, hoy estamos con imágenes y eso a veces se me complica un poco. Buenos días y qué bueno que están aquí hoy en Bonita Radio, en Noticias con Café. Tenemos información sobre lo que pasó anoche. Definitivamente tenemos que hablar de cómo la policía de Puerto Rico ayer volvió a establecer que son los tontón macute, aquellos policías y aquella policía violenta, asesina de el régimen de Haití en un momento dado. Y yo quiero quedarme en el Caribe, porque mucho se habla desde los extremos de la derecha puertorriqueña, la derecha constituida en muchas ocasiones por aquellos que suscriben el gobierno del Partido Nuevo Progresista en diferentes instancias. Muchos hablan de la Cuba y la Venezuela de hoy en el siglo XXI. Y las imágenes que vamos a narrar y que vamos a ver aquí, que hemos sacado incluso de los medios de comunicación tradicionales que ayer no solamente cubrieron, sino que vieron cómo la policía de Puerto Rico desactivó la Constitución. El gobierno de Pedro Pierluisi lo hace a las 9 de la noche. El gobierno de Ricardo Rosselló lo hacía a las 11 de la noche, 12 de la noche. Apagan la Constitución a las 9 y todos los medios de comunicación que estaban allí se dieron cuenta de cómo desplazaron a las personas que llegaron desde las 3:30 de la tarde allí a la calle Resistencia en el Viejo San Juan a decirle al gobernador de Puerto Rico, al mundo entero, que no quieren a Luma. Y la policía de Puerto Rico desplazó violentamente a las personas que se manifestaban, por un lado, y por otro lado también lo hicieron con los colegas periodistas que estaban haciendo su trabajo debidamente identificado. Nosotros esta mañana vamos a hablar de esa violencia y de quienes representaron la violencia durante toda la semana a través de los diferentes discursos mediáticos. Medios de comunicación tradicionales utilizaron las redes sociales y utilizaron las herramientas de las redes sociales también para marcar lo que la demagogia y la propaganda les dice que en este momento es importante establecer, para decir que son los que protestan, las personas que fueron allí a establecer que no quieren a Luma, que no viven y no pueden seguir viviendo con el problema de la energía eléctrica. Esos son los malos versus los buenos que protegen al pueblo de Puerto Rico. La policía, el gobernador de Puerto Rico, que está en Culebra, en la playa Soní, degustando de las bellezas de las playas de Culebra, mientras en Fortaleza Noelia García Bardales va a tratar de contestarle al país esas imágenes que vio anoche. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar a las 8:30 con la representante Mariana Nogales Molinelli, que me dicen que también fue una de las personas que la empujaron y trataron de sacarla del lugar de la protesta. Quiero que sea ella que nos cuente cómo lo vio, qué pasó allí. No olvidemos que Mariana Nogales Molinelli, antes de entrar en la política electiva, en la política partidista, fue una persona que atendía precisamente desde su trabajo como abogada la Brigada Legal Solidaria y todo lo que pasaba en estas actividades de protesta que se vienen dando en el país, sabemos hace mucho tiempo, y que culminó sobre todo en el 2019 en la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Vamos a hablar sobre la semana porque lo que se posicionó también ayer en el mismo momento en que estaba ocurriendo la protesta allí en la calle Resistencia, en la televisión, en los programas televisivos como Jugando Pelota Dura. También fue un discurso violento desde una persona como Gregorio Matías, que nada más y nada menos es un agresor desde la policía de Puerto Rico cuando lo fue, y ahí está documentado, incluso a través del monitor federal, porque los casos de Gregorio Matías se tomaron como ejemplo para activar esa sindicatura a la policía por violación de derechos civiles. Así que no es casualidad lo que vimos anoche a las 9 de la noche,
que ya lo veníamos escuchando y viendo, y sobre todo el país lo venía viendo y escuchando a través de los diferentes medios. Yo voy a conversar con ustedes y como siempre tengo que activar el nuestro, vamos a ver quiénes están por ahí, importante, si, bueno, yo espero estar en vivo, vamos a ver, recuerden que estoy sola, estoy tratando de hacer de tripas corazones a esta hora, no se olviden que Noticias con Café siempre eh, está auspiciado en Noticias con Café por Buen Vecino Café y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Por ahí están todos, Guadalupe Sandra, está Mildred Lozada, está Eduardo Ortiz, Cholo Maldonado, Edilberto Orquiles. Me imagino que está la diáspora puertorriqueña que no nos falla y se quiere enterar como se han enterado los diferentes medios de comunicación internacionales que ya están activos manejando y proyectando lo que pasó ayer en la calle Resistencia. Eduardo Ortiz, Yani Moreno, conferencia de García Bardales a las 11, exacto. Alberto Tito Yaya Licea, Alberto Tito Kayak fue uno de los arrestados. Eduardo Ortiz, Manzano Nieves Gavito, Rafael Avilés, como siempre Yani Moreno, por ahí debe estar Ilka, etcétera, etcétera. Yo quiero empezar por pasar el video de lo que ocurrió anoche en Jugando Pelota Dura. Y fíjense que lo voy a llamar por su nombre a pesar de que yo tengo serias críticas a ese programa. Yo creo que no hay manera de nosotros hablar de lo que pasó anoche si no entramos en los personajes que en efecto fueron los que se mantuvieron toda la semana, incluso al lado del gobernador, como los portavoces de esa policía violenta que vimos anoche. No solamente porque los representa como ex policía con el historial que tiene, no por ser ex policía exclusivamente, es que el historial de Gregorio Matías lo coloca como uno de los policías que provocó la sindicatura por violación de derechos civiles de ese cuerpo, que ahora mismo están en el proceso de activar protocolos y de proponer cómo es que la policía tiene que, como cuerpo de seguridad, mantener la distancia entre la violación de los derechos y su trabajo, que en efecto es manejar asuntos de violencia en muchas ocasiones. Y a mí me parece que es urgente e importante que el país siga mirando cómo es que los colocan a estos portavoces y que se prestan, porque esos son los muchachos demandados de Tomás Rivera Chats, esos son los muchachos demandados de Pedro Pierluisi. Todo es a propósito, los colocan en esas posiciones para que vayan incendiando el discurso y el ambiente. Y de esa manera provocar que una policía sienta que tiene el apoyo de su comandante en jefe, gobernador de Puerto Rico, para hacer lo que hicieron anoche. Esto no es casualidad. Esto es montado. Montó el discurso de Así no se protesta Jennifer González, comisionada residente. Montó el discurso de Así no se protesta y fue incluso hasta violento, llamando la atención de la agenda separatista, el discurso de la derecha más rancia del Caribe, Tomás Rivera Chats y todos los portavoces de esta semana. Y van montando el ambiente hasta que esa policía siente que tiene que definitivamente defenderse de esos que quieren desestabilizar el sistema según ellos, cuando realmente quien está desestabilizando la democracia puertorriqueña es el gobierno de Pedro Pierluisi. Así es que yo quiero, en principio, partir del video de anoche de Jugando Pelota Dura y las expresiones, la actitud del senador Gregorio Matías, para entonces venir a hablar sobre lo que está ocurriendo o lo que ocurrió más o menos una hora más tarde en la calle Resistencia del Viejo San Juan.
Usted representa a los que votaron por usted. Por eso, pues estoy hablando por ellos. Por eso. Estoy hablando por ellos. Bueno, gracias. Así que yo estoy hablando por ellos. El propósito de este debate aquí hoy era precisamente sostener una conversación de todos los puntos de vista. ¿Por qué una nueva conferencia de prensa debe dar? ¿Qué esperanza y por qué? Lo que sucede con esto es que mucha gente toma actitudes de que no podemos dar oportunidades, de que ya pasó mucho tiempo. Llevábamos tiempo. Lo veo muy defensivo conmigo. No es con usted. No es con usted. Lo veo muy defensivo conmigo. Y yo estoy hablando por el pueblo de Puerto Rico. Usted no está hablando por el pueblo de Puerto Rico. Yo estoy hablando por el pueblo de Puerto Rico. Usted no está hablando por el pueblo de Puerto Rico. Yo no sé si No es usted que no se le está va hablando la por el luz. pueblo de Es que Puerto Rico. todo lo que yo digo usted lo desmiente. Es que no es que está hablando por el pueblo de Puerto Rico. Yo hablo por el pueblo que no tiene luz. Yo hablo por el pueblo que no tiene luz. Vamos a escuchar. No, pero es que no me diga a mí que está hablando por el pueblo de Puerto Rico. Ella tiene derecho a decir lo que entienda. Usted no habla por el pueblo de Puerto Rico. Yo hago preguntas usted no habla por el pueblo de Puerto Rico. No, pero que quede claro que usted no habla por el pueblo de Puerto Rico. Y usted es muy irrespetuoso. Ah, pues si usted dice eso es que usted no sabe que le conteste. Usted Senador, pero mire, está senador, acostumbrado escúcheme, por a callar a las favor. personas aquí. Yo no vine para que usted me calle. Muchas veces le he visto. Mire, senador, cójalo con calma Sí, porque pero lo que nosotros sucede no le con estamos esto faltando el es- no, respeto es que yo no a usted. quiero faltarle respeto. Perdóneme, Gracias ella a está Dios. haciendo Que su no quiero pregunta y faltarle ya. respeto. Lo que pasa es que me dice que está hablando a nombre del pueblo y dice que nosotros Pero ella estamos tiene a favor de derecho a Luma. hablar Pues como me lo ella dice- entienda. me lo Usted dice tiene derecho a contestar bajito. como usted entienda. Tú me estás hablando Me lo fuerte. dice bajito, Yo te yo con mucho respeto, gusto yo lo respeto a escucho. todos ustedes. Senador. Y este programa yo lo respeto porque a mí, en mis luchas, siempre me ha ayudado. Aparte de estar Sí, hablándole a dígame. una periodista, le está hablando a una dama. Yo lo No me sé falte y lo respeto. comprendo. Lo que pasa es que eso es lo que hacen Y frecuentemente. usted Sí, dígame. tampoco representa a todo el pueblo. No, tampoco Usted lo represento, representa a los pero que estoy aquí votaron por el por pueblo. usted. Por eso, pues estoy hablando por ellos. Por eso. Estoy hablando por ellos. Bueno, Pero gracias. Así que yo estoy hablando por ellos. el propósito de este debate aquí hoy era precisamente sostener una conversación de todos los Y yo puntos lo de vista. quiero. ¿Por qué una nueva conferencia? Fíjense cómo Gregorio Matías se siente desde la macharranería, desde la posición que siempre ha ocupado en la opinión pública del gobierno de Pedro Pierluisi y de Ricardo Rosselló antes, Partido Nuevo Progresista. Se siente en la tranquilidad de ir a un programa como Jugando Pelota Dura a faltarle el respeto a una periodista, a una persona que le está haciendo preguntas en un tono neutral, tranquilo. Pero ¿por qué se siente con esa libertad? Porque él mismo lo dijo, porque ese programa lo ha ayudado. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. La falta de respeto, la agresión de Gregorio Matías contra Denise Pérez, que también es una editora en Noticel, directora de ese medio de noticias, a quien también la policía de Puerto Rico ayer agredió a pesar de que estaba debidamente identificado. Por un lado, la propia producción propone que el senador vaya allí a faltarle el respeto a una colega periodista. Pero si es, como siempre digo, injuria sobre ofensa, no solamente es tratar de ningunearla porque es mujer, es insistir en el discurso de odio que se proponen desde hablar como el pueblo de Puerto Rico. Porque Gregorio Matías quería mandar a callar a la colega porque ella le estaba diciendo, usted está defensivo conmigo, no está con estos dos macharranes, no está defensivo con los machos, está defensivo conmigo. ¿Por qué? Porque soy mujer. Y ahí empieza lo que me parece que es la violencia más increíble que propone la legislatura del Partido Nuevo Progresista, y menos mal que son minoría, que se atreven y como les abrieron la puerta para unas cosas, pues ahora van sin ningún problema a decirle a las periodistas lo que tienen que hacer, y menos mal que no le dijo delante de los otros dos, váyase para su casa, usted no debe estar aquí, porque fue por lo que le faltó. Pero esa imagen de un Gregorio Matías diciendo y haciendo lo que en efecto él entiende que le están dejando hacer, no es solamente porque la producción le abre la puerta cada vez que él quiere pelear y hablar desde la violencia con el contrario y decir las barrabasadas que dice. No es porque el gobierno de Pedro Pierluisi lo utiliza como el tontón macut, como la policía violenta, como el representante que le dio ayer
y le abrió la posibilidad a los policías que paliaran a los manifestantes en la calle Resistencia. Esa foto que ustedes ven ahí no es de hace 2 años, no es de hace 3 meses, es de esta semana. Es de la semana pasada que se fueron a Isabel, a Aguadilla, y el gobernador se llevó y se ha llevado, y nos preguntábamos acá, ¿qué hace Gregorio Matías todo el tiempo con el gobernador? Porque de esa manera es que van proponiendo y estableciendo cuál es mi posición con relación a tu protesta, con relación a Luma, valga la redundancia. Porque si el pueblo protesta, el pueblo es socialista, comunista y violento. Si lo dice en prime time Gregorio Matías, él está hablando por el pueblo. Y ahí es cuando yo me cuestiono si la gente va entendiendo, si el país está mirando de qué manera le quieren construir su cotidianidad. Sin servicio de energía eléctrica, sin agua, sin posibilidad de trabajar, sin seguridad en la carretera. Y finalmente, cuando vas a establecer el hartazgo a través de tu expresión pública en una protesta, te voy a paliar y te voy a sacar. Pero esto fue lo que hizo Gregorio Matías ayer a las 7:30 de la noche. Mientras sabían, porque todos lo sabían, lo que estaba pasando en la calle Resistencia. En la calle Resistencia, todas las estaciones, todas, desde las 3:30 de la tarde ya estaban reportando que la gente estaba llegando. Y que la gente llegó, se manifestó, y lo menos que hicieron fue, en efecto, lo que siempre hacen los diferentes grupos en las protestas. Se treparon en las guaguas que tenían posibilidad para treparse. Dieron discursos desde esas guaguas, algunos elementos de la radio y de la televisión tradicional igualmente. Hablaron diferentes grupos, otros establecieron sus piquetes a través de la actividad. ¿Y qué hizo la policía de Puerto Rico entrada la noche? Cerró el paso hacia la isleta a San Juan. Cerró el paso hacia la isleta a San Juan. ¿Esto no es una violación a los derechos de cada quien a protestar? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la excusa, gobernador? ¿Cuál es la excusa, comisionado de la policía? Esa es su policía, ahora no venga a decir que es la mía. Esa es su policía. La policía que atacó ayer a las personas que se manifestaron pacíficamente allí. Ah, hay quien dice que le tiraron con botellas y con lata. Yo vi algo que se lanzaba. Honestamente, yo no estaba allí, no puedo decir lo que era. Y el policía que no tenía más armaduras, por decirlo de alguna manera, que no tenía más casco y más indumentaria para protegerse, hizo así y evadió lo que fuera. Honestamente, no sé lo que era. Entonces, ¿esa es la justificación a qué? Ya estamos viendo a Gregorio Matías decir y ser violento contra una colega periodista. Misógino, machista, violencia. No, Alex Delgado. No es que porque sea mujer, porque sea una dama, como tú dijiste, Gregorio Matías no le debe hablar así a la colega periodista. No le debe hablar así tampoco a un hombre. Ahí es donde se mezcla el machismo y la misoginia del propio compañero periodista. No, a nadie. Cuando uno hace preguntas, a uno le contestan y usted puede ser fogoso, pero a usted no le falta el respeto, ni mucho menos la ningunea. La compañera está diciendo que habla por el pueblo, porque el pueblo no se puede centrar frente a Gregorio Matías, ni a ningún legislador. No lo puede hacer. Por eso es que los periodistas y el que no lo entienda, pues, no sé, los políticos que no lo entiendan, obviamente es porque no quieren entenderlo, porque no les gusta cuando el periodismo le cuestiona el poder que tienen, que no lo están utilizando a favor del pueblo.
Y en este caso, hablar por el pueblo es precisamente porque los periodistas somos los intermediarios para que aquellos le contesten lo que está pasando con el servicio de energía eléctrica, como es este caso. Y de ahí, de la violencia que ejerció Gregorio Matías contra Denis Pérez, yo me quiero ir a lo que pasó con el colega periodista Juan Costa de Noticel. Hay otro colega que también fue arrastrado por los policías, todo el mundo identificado, por los policías que a las 9 dijeron la Constitución se acabó. Un compañero de Metro, Ayola Vireña, hizo su denuncia ayer en las redes sociales de Metro. Y ni hablar de los jóvenes que fueron paliados igualmente y de las personas que estaban allí que fueron paliadas. Pero yo tengo el video y teníamos otro video, pero honestamente no. Bueno, yo creo que voy a empezar con un video de un ciudadano que no tenía, obviamente, identificación de periodista porque no lo era. Yo quisiera que ustedes me dijeran esto a qué se parece. La policía de Puerto Rico a las 9:30 de la noche de ayer, jueves, con relación a esta protesta. Yo quiero que lo veamos para ver si es que, en efecto, yo, que estoy aquí tratando de entender lo que ocurrió anoche y haciendo un análisis desde los diferentes posicionamientos públicos anoche, antes de que ocurriera lo que ocurrió violento, vamos a ir al video de esta persona, videos que son tomados por residentes desde lo alto en ocasiones y otros participantes de la actividad de anoche. Yo quiero que lo vean y entonces vamos específicamente a el video del colega periodista. No puedes tirar así, no puedes tirar así, no puedes tirar así, no puedes tirar así, es para arriba, es para arriba, es para arriba, no puedes tirarle a la persona, no le puedes tirar así, es para arriba, 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 no puedes tirarle a la frente a la persona, no puedes tirarle a la frente a la persona. Ya confiaron, ya se los pegó. No les puedes tirar de frente. No les puedes tirar de frente. No les puedes tirar de frente a la persona. No puedes tirar así. 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 Es para arriba. Es para arriba. Es para arriba. No puedes tirar. No puedes tirarle a la persona. ¿Quién era que estaba haciendo qué para que el policía le tirara 3, 4 escopetazos con a saber qué? Porque no creo que eran gases lacrimógenos. A las personas que estaban allí. ¿Dónde era que había el motín alrededor del policía que amenazaba su vida para que esto ocurriera? Esto fue anoche a las 9:30, 10 de la noche. Y fíjense como los otros policías tratan de sacarlo, pero el tipo se va distante al joven, que yo no sé si ustedes le vieron arma. Si ustedes se la vieron, por favor, arrójenme luz. Habían 3 personas y ese joven que ustedes ven ahí fue arrastrado, se ve en otro video, porque sigue caminando, se encuentra con los policías y lo arrastraron por la calle. ¿Cómo es que esto es qué? Que esto es una defensa de la policía de Puerto Rico, porque los querían matar a los 5 o 6 policías que habían allí, incluso con esa escopeta que no sé si era gases lacrimógenos, no me parecía, pero bueno, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál es la justificación, comisionado de la policía, Antonio López Figueroa? ¿Cuál era? Esto fue anoche. Esto no es Cuba ni Venezuela. Esto no es Chile en la dictadura de Pinochet. No. Esto es Puerto Rico en el siglo XXI y gobierna Pedro Pierluisi. Cuando yo hablo de que fue Gregorio Matías la persona
que definitivamente utilizó el gobierno de Pedro Pierluisi y el expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, tengo que decir que yo pensaba que estaba atendiendo a un momento en la vida del país que se iba a recoger y que iba a haber algún tipo de mirada y concentrarse desde el gobierno de Puerto Rico en lo que es estar o mantener una distancia entre la incapacidad que tiene el partido político de gobernar al país, porque así es que ellos gobiernan, y la realidad de todos los días que también incumbe a las personas que votaron por esta administración. Que yo pensaba que sacar a Gregorio Matías, que es una figura abrasiva, que es una figura hostil, que es una figura violenta, no era algo planificado. Pero cuando yo escucho y leo, por ejemplo, a un Ramón Rosario, un abogado con todo el posicionamiento desde el Rosellato de Ricardo Rosselló Nevares, de ser incluso demagogo y portavoz de la propaganda del Partido Nuevo Progresista en medios tradicionales. Cuando yo lo veo, lo escucho y lo leo, abrazar a Gregorio Matías y lo que postula Gregorio Matías. Cuando igualmente veo a jóvenes como Carlos Mercader hacer lo mismo. Fíjense que estamos hablando de todos los que se sientan en ese programa donde ayer le faltaron el respeto a la colega periodista. Que por eso es que es tan importante traer el contexto, porque esto no ocurre de la nada. Que lo que deberíamos estar haciendo es condenando lo que está pasando y vemos cómo la administración Pierluisi sigue estableciendo que esa es la manera de gobernar, que de esta manera es que ellos van a utilizar a esos elementos que le quedan en el partido político para tratar de ganar las elecciones del 2024. El problema es que el asunto de Luma, la crisis de energía, la crisis que está viviendo el país por los apagones, no se va a arreglar porque pusieron a una PNP a dirigir el proyecto sin saber nada de energía eléctrica. Y aquí voy a entrar una línea importante que incluso ayer hablaba con dos personas que son parte del proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica desde hace 27 años. Y una me lo confirma esta mañana. ¿Por qué Gregorio Matías no habla y Pedro Pierluisi no habla de que en la Autoridad de Energía Eléctrica hay dos personas con capacidad que fueron miembros incluso de la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica, como es el ingeniero José Sepúlveda, que era director de transmisión y distribución de la autoridad, incluyendo la transición de gobierno? El ingeniero Carlos Alvarado, que era jefe en transmisión y distribución hasta la transición. Ambos PNPs del corazón del rollo. ¿Por qué no están dirigiendo los procesos en Luma? Ambos están en Luma. ¿Por qué no están dirigiendo esta crisis que tiene el gobierno de Puerto Rico con los apagones? Porque no son suficientes PNPs como para hacer lo que ellos les digan. Y la que nombraron sí. Con eso quiero ir al ataque a la violencia contra el colega periodista y entonces regresamos a la llamada con Mariana Nogales Molinelli. ¡Cojones, chico! ¡Diablo! Ayúdame a levantarme por lo menos. Gracias. Cabrón. No me voy para allá. ¡Empuje! Diablo, loco, me están tirando ahí. Pero te estoy pillando con tus oficiales. Estoy pillando con tus oficiales. Prensa, noticé, acreditado. Gracias. Gracias por empujarme. Gracias por agredirme, oficial. Gracias. Prensa. Hemos llegado al Parque Las Palomas.
No, prensa, papi, vamos, síguelo. Prensa, acreditado, prensa. ¡Cabrón! ¿Qué carajo te pasa? ¿Tú no ves la identificación? Pues me vas a dejar ir a mi trabajo. ¡Cojones, chico! ¡Diablo! Ayúdame a levantarme por lo menos. Gracias. Cabrón. No, me voy para allá. ¡Empuje! Diablo, loco, me están tirando ahí. Pero te estoy pillando con tus oficiales. Prensa, noticé, acreditado. Gracias por empujarme. Gracias por agredirme, oficial. Gracias. Prensa. Hemos llegado al Parque Las Palomas. ¿Cómo fue que el periodista estaba qué? ¿Haciendo qué? Pero yo quiero que hablemos con la representante Mariana Nogales Molinelli y después vamos al video del policía. Representante, buenos días y bienvenida como siempre a Bonita Radio. Sí, buenos días, Carmen Enida, a ti y a todas las personas. Yo quisiera que me dijera si en efecto usted fue una de las personas que sufrió ayer los empujones y las violencias de la Policía de Puerto Rico cuando determinaron que iban a apagar la Constitución a las 9:30 de la noche. Pues mira, como acabas de decir, en el momento en que empezó la confrontación en las vallas, estábamos ahí presentes y sin duda nuevamente los empujones, pero anterior a los empujones observamos cómo detrás de la línea primera de oficiales habían 3 o 4 policías tirando con gas pimienta a las personas en ocasiones muy cercanos a la cara. Estos policías usaron una estrategia que me imagino que es parte de su entrenamiento, que es que se esconden detrás de la primera fila y tiran gas pimienta. Incluso a mí me cayó parte de ese gas pimienta, así que estábamos al frente. Uh-huh. De repente, pues, etcétera, la gente se movió en 2 direcciones, una dirección hacia la capilla y el hotel del convento y la otra dirección calle abajo, y lo que vimos es que de repente cuando allí inicialmente habían 15, 20 policías, pues había cientos de policías y estaban utilizando las estrategias de barrer a la gente por todas las calles, tanto la calle que sale del Parquecito de las Palomas hacia abajo como la calle Fortaleza, y hacia arriba llegaron hasta la calle San José e incluso hasta La Perla. Wow, o sea que desde arriba llegaron hasta La Perla. Hasta La Perla. Y eso, ¿verdad? Tenemos esa información de las observadoras. De los observadores. A eso iba. Sí. Usted me dice que hay una utilización de gas pimienta, que lo hemos visto en muchas ocasiones, que no es nuevo, pero que a usted le parece diferente a lo que ha ocurrido antes. No, es la misma. No. Yo estaba pensando precisamente, y verdad, estoy escribiendo unas expresiones oficiales que no dista mucho la dirección del comisionado actual de la policía de las ejecutorias de Henry Escalera, cosa que realmente me da mucha pena porque esperábamos algo más de este nuevo comisionado de la policía. Fíjate, Carmen Enid, que es importante saber que no pasó mucho tiempo entre lo que te estoy explicando de que estaban tirando pepper spray detrás de la primera fila, hasta el momento donde yo oigo 1, 2, 3, 4, 5 al menos disparos de lo que son los gases, ¿verdad? El gas lacrimógeno. Okay. Así que ahí es que empieza, ¿verdad? La dispersión de las personas y empiezan a moverse primero a establecer un perímetro alrededor el lugar donde estaba llevándose a cabo la manifestación, pero después de un rato, pues entonces vuelven a tirar gas lacrimógeno y empiezan a barrer a la gente.
¿Usted tiene alguna información de si esta barrida fue en efecto cuando ocurrió la agresión contra el compañero periodista? Sí, bueno, viendo los videos, porque en ese momento yo no estaba ahí al frente, pero viendo los videos puedo ubicar que sí, que es en el momento en que empieza esa barrida. Esa barrida. ¿Qué pasó antes de la barrida, si algo? ¿Alguna información, más que información, algún comando de la policía de Puerto Rico en ese momento? ¿Se comunicaron? O sea, ¿qué pasó antes? Bueno, la única advertencia que se hizo fue justo antes de tirar los gases lacrimógenos. O sea, entre que tiraron el pepper spray y los primeros gases lacrimógenos sonó la chicharra, vamos a llamarle, y hubo una advertencia de que tenían que moverse, que estaban agrediendo con botellas plásticas vacías a los policías. Y entonces esa fue la única advertencia. Todo lo demás, nosotros, ¿verdad? Conociendo cómo es que se mueve la policía, nos dimos cuenta de cómo un oficial de rango más alto se movía por las filas que habían establecido los agentes de la policía, de la división de operación de operaciones tácticas, y les iba dando el comando uno a uno, y eso es lo que ellos usualmente hacen, y ya uno sabe que cuando termina la fila algo va a pasar, y en efecto eso fue lo que ocurrió luego de que vimos a ese oficial, que era un señor alto, blanco, calvo, esa es mi descripción, porque no pudimos coger su número de placa, pero sale en los videos. Creo que en el video del arresto de los dos muchachos que salió por un canal de televisión, es ese oficial que está poniendo bajo arresto a los dos jóvenes, quien estaba dando las órdenes, él y uno, ¿verdad?, de la división de operaciones tácticas. Pero también pudimos observar que estaba presente la división de arrestos especiales y extradiciones, que durante el verano del 2019 fue bien terrible en términos de el modo en que realizaron los arrestos. Incluso yo recuerdo y tengo los testimonios de arrestados que, estando en el piso con las esposas puestas, la división de arrestos especiales y extradiciones le cayó a puños encima, sin mencionar todas las cosas que le dijeron, estando en la guagua, que los iban a desaparecer, que los iban a matar, macheteros, comunistas, ese tipo de... No, prensa, papi, vamos, síguelo. Prensa, acreditado, prensa. ¡No ven, cabrón! En otras manifestaciones, y que los hemos tenido en casos, pero en ningún momento pude haber en acción, no pude captar los nombres y las placas de los policías que estaban ¿verdad?, moviendo y haciendo lo que estaban haciendo, excepto un policía ya en la parte de abajo, bastante tarde en la noche, posiblemente como a las 10 de la noche, había una formación, y ahí fue la parte más extraña, y yo creo que lo pudimos transmitir en las transmisiones en vivo, donde está esta escuadra de policía, varios con las escopetas esas pueden ser de pellets o de gas lacrimógeno. A eso iba, sí. Porque nosotros tenemos un video que no podemos identificar y nos parece que no es de gas lacrimógeno. Precisamente, que puede ser de pellets. Es la otra posibilidad. Son como, sí. Okay. Nosotros tenemos, ¿verdad?, fotos de unos casquillos que dice que sí, que son unos rounds de pellets. Ok. Pero el asunto no es si eran de gas lacrimógeno o eran de pellets o cualquier otra cosa. Los policías nunca pueden hacer el disparo de esos objetos de manera directa. O sea, yo no puedo apuntarte directamente con esas escopetas, sino que usualmente se hacen hacia arriba. Y estaban apuntando directamente como si estuvieran cazando a la gente. Y esa imagen es la misma imagen
del verano del 2019, y es algo que yo pienso que es terrible, que los policías se vayan en la película de que están cazando gente, porque eso es lo que da la impresión. Lo que da la impresión. Bueno, y yo le pregunto, pasaron muchas cosas en esta semana, además de lo que nosotros hemos denominado que han sido los portavoces del gobierno en términos en contra de la protesta. Ajá. Pero ayer a las 7:30 de la noche, poco más de las 7:15, Gregorio Matías le increpó y de una manera violenta y se intervino con una periodista en un programa de televisión, precisamente abrogándose ser el portavoz del pueblo en contra de la protesta. Y manejando ese discurso de la violencia. Yo le pregunto si ustedes lo han visto, si ustedes han visto sistematización de parte del gobierno de Puerto Rico, sacando a portavoces que lo que hacen es incendiar el discurso en contra de la protesta. Bueno, claro. O sea, luego de que se anuncia esa manifestación del 25 de agosto, vemos cómo entra una estrategia coordinada entre distintos medios de comunicación y las redes sociales. Recuerdo una columna, por ejemplo, de Carlos Díaz Olivo. Recuerdo todo lo que sale de los, vamos a llamarle, analistas políticos, que no todos son periodistas. Uh-huh. Posiblemente muchos son abogados frustrados que querían ser periodistas. Y entonces vemos una estrategia coordinada de personas utilizando nuevamente los discursos de Guerra Fría, los comunistas, los socialistas quieren derrocar el gobierno, y uno ve cómo se activa esa red de troles también en las redes sociales, que empiezan a invadir todos los las publicaciones, los espacios, que están dirigidas a promover la manifestación. Incluso yo he estado guardando, ¿verdad? Y es gracioso porque uno pensaría que los policías deben tener un poco más de cuidado cuando hacen publicaciones, pero tengo, ¿verdad?, publicaciones y perfiles de policías entrando a regocijarse con el ataque a los manifestantes. ¿Le parece que esto quedó aquí, representante, o le parece que esto va a continuar? Yo creo que el gobierno ha cometido varios errores. Ajá. Primero, que se ha reiterado en que va a mantener el contrato. Segundo, la conferencia de Luma, que yo creo que fue espantosa. Uh-huh. Y tercero, la actuación de la policía ayer, mientras el gobernador estaba fuera de la fortaleza. ¿Verdad? Yo escuché que estaba en Culebra, eso, mejor tú tienes más información. Está en Culebra y está en la playa Soní hoy. Ajá, exacto. Pues mientras él está en la indolencia y en ignorar lo que está ocurriendo con el pueblo, la gente se sigue indignando. Nosotros volvimos a ver en la manifestación de ayer que llegaron sectores que no son los sectores que tradicionalmente van a las manifestaciones. Y cuando se amplía ese ámbito de manifestantes, pues eso nos da una idea de que el asunto puede sostenerse más allá de las organizaciones que tradicionalmente se manifiestan. Y ya hay una convocatoria para este sábado a las 5 de la tarde, lo cual nos da la impresión de que la gente va a continuar y mantenerse firme exigiendo la cancelación del contrato de Luma, y el gobernador debería poner oído en tierra y hacer caso de esa solicitud de la cancelación del contrato, porque si no, creo que el discurso va a cambiar a la salida del gobernador de la fortaleza, y está ahí en esa guardarraya de cambiar el discurso y la exigencia de la gente de la cancelación al contrato a la salida del gobernador. Así que si él es inteligente, debe cancelar ese contrato a la mayor brevedad. Representante, gracias por estar en nuestro programa. Queríamos precisamente hablar si en efecto el empujón fue real. Ahí están las imágenes
Y nos aclara un punto importante, decíamos, no estuvimos allí, así es que no sabíamos si esas escopetas eran de otra cosa que no fuera gas lacrimógeno, y usted nos aclara, así que agradecida por eso. Y bueno, ahora digo yo, nos vemos en la calle porque parece que voy a tener que salir a cubrir lo que está ocurriendo. Muchas gracias, representante. Buenos días a todos. Bueno, escucharon a la representante Mariana Nogales Molinelli. Qué bueno que nos pudo aclarar que en efecto no es gas lacrimógeno, no nos parecía que lo era, porque honestamente de verlo teníamos claro que no salía ningún gas. Pellets. Se supone que el protocolo diga que sea hacia arriba, no es cazando a la gente. Policía de Puerto Rico. Los buenos policías que existen en esa fuerza deben estar hoy avergonzados de esos compañeros de trabajo. Yo me pregunto qué piensan esos que sí utilizan la fuerza para repeler una protesta. ¿Que viven en dónde? En Cuba y en Venezuela, como hablan los de la derecha, porque esa es la imagen que quieren representar de los países latinoamericanos y el caribeño igualmente. Esto es Puerto Rico. Este es el país que es colonia de Estados Unidos. Este es el país que el Partido Nuevo Progresista alega que es un país de ley y orden, y que el gobierno de Puerto Rico establece que es de ley y orden, y que el país, el pueblo, también lo tiene que representar. ¿Cuál es el país de ley y orden que cierra un acceso a la isleta de San Juan porque va a haber una protesta? ¿Cuál es el país de ley y orden democrático que saca a su policía a cazar a aquellos que protestan? Me parece que el gobierno de Puerto Rico le debe una explicación al país. Interesante la posición de la representante Mariana Nogales Molinelli, de que si el gobernador es inteligente, en este punto que la gente lo que está pidiendo es la cancelación del contrato de Luma, cambia el discurso para establecer que se vaya de Fortaleza porque él insiste en no cancelarlo. Que si el gobernador es inteligente, plantea la representante, cancela el contrato para que la gente no cambie ese discurso. Me parece interesante el planteamiento de la representante, y hacia lo que íbamos a analizar en el contexto de la agresión al compañero periodista Juan Costa. Tengo que decir dos cosas que me parecen súper importantes, porque siempre los fotutos del Partido Nuevo Progresista también colocan a los periodistas que hacemos nuestro trabajo como tiene que ser, dentro de esa demonización de hacer la pregunta y demonización de aquel que hace su trabajo, atrayendo lo que ellos saben hacer, que es comparar chinas con botellas, de establecer que somos socialistas y somos pelús, y por eso es que existimos en los contextos en que existimos en términos del periodismo. Para darles esa contestación, Denille Pérez no es socialista. Denille Pérez es estadista. Fue oficial de prensa del gobernador Pedro Pierluisi cuando fue comisionado residente. Es para que lo tengamos claro. Para que tengamos claro que la falta de respeto no es porque sea o no sea de su partido político. La violencia que ejercen contra el periodismo es cuando el periodismo hace su trabajo. Y eso es lo que nosotros sabemos hacer. Hacer nuestro trabajo a favor del país, en defensa del país, posicionándonos como los intermediarios para hacer las preguntas que el pueblo no puede hacer. Juan Costas estaba haciendo su trabajo, debidamente identificado. Me lo puedo imaginar, conozco a Juan y es una persona que siempre anda, además de con toda su indumentaria de fotoperiodista, porque lo es, con su carnet de prensa del Departamento de Estado que dirige Omar Marrero. Igualmente le cayeron encima. Ahí están las imágenes. No nos los inventamos. ¿Qué va a decir el gobierno de Pedro Pierluisi? ¿Qué va a decir Noelia García Bardales a las 11 de la mañana? Que todo está bien. Que fue que los periodistas nos metimos en el medio. A Yesenia Torres también la dejaron pillar en medio de toda esa violencia.
Y ya ustedes vieron que había una estrategia. Yo creo que es nefasto lo que está pasando en el país. Yo creo que aquí alguien se va a tener que sentar con el gobernador a decirle, esto huele a que te van a pedir la renuncia el sábado. Mariana Nogales Molinelli tiene una lectura sobre ese cambio de discurso que me pareció, como dije, interesante. Alguien le está diciendo al gobernador, más vale que hagan lo que tienen que hacer, porque si no los próximos son ustedes. Entonces no va a ser la cancelación del contrato, entonces va a ser Pierluisi renuncia en el otoño del 2022. Así es que a las 8:57 de la mañana yo creo que no hay mucho más que comentar. Yo creo que era importante no solamente traer ese contexto urgente de cómo se prepara el ambiente y cómo los mecanismos de propaganda y de demagogia se activan y concluyen en lo que ocurrió anoche. Anoche la violencia fue contra el pueblo. Anoche la violencia fue contra el pueblo periodista igualmente, porque nosotros también somos parte de este país. Y como dice Ana Teresa Toro, más vale que estemos haciendo nuestro trabajo siempre, siempre en favor de los derechos humanos. Los demás es ser cómplice con el gobierno que está destruyendo la democracia puertorriqueña, que está a favor de la destrucción de los derechos humanos. Nosotros nos fuimos, recuerden que como siempre a esta hora estaremos el próximo lunes a las 8 de la mañana y los voy a dejar con las imágenes porque me parece que son parte de lo que tenemos que proponer. Éxito, nos vemos este fin de semana en la calle, nos vemos el lunes a las 8 de la mañana con más información y más análisis. Yo espero, como espero yo igualmente, poder descansar y que ustedes puedan descansar. Pero el país está en la calle y hay que ver lo que va a ocurrir. Nos vemos el lunes a las 8. No le puedes tirar así, es para arriba, es para arriba, es para arriba, es para arriba, es para arriba. No puedes tirarle de frente a la persona, no puedes tirarle de frente a la persona. Ya confiaron, ya se los pegó. No le puedes tirar de frente, no le puedes tirar de frente, no le puedes tirar de frente a la persona. Puedes tirar así. Tú no ves la identificación. Tú no puedes tirar así. No puedes tirar así. No puedes tirar así. No puedes tirar así. Es para arriba. Es para arriba. Es para arriba. No puedes tirar. No puedes tirarle a la persona. No le puedes tirar así. Es para arriba. 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 No puedes tirarle a la frente a la persona. No puedes tirarle de frente a la persona. Ya se los pegó. No le puedes tirar de frente. No le puedes tirar de frente. Gracias. No le puedes tirar de frente a la persona. Gracias. Puedes tirar así. Periodismo siglo XXI, PM 264, Pío 219-4000, Juan Puerto Rico 009-4000. Esto no es un cuento, esta no le es puedes la tirar así, es para arriba, es para arriba, es para arriba, es para arriba, es para arriba. No puedes tirarle de frente a la persona, no puedes tirarle de frente a la persona. Ya confiaron, ya se los pegó. No